Buenos días, profesor. Buenos días, Fernando. Buenos días. Bien, compañeros, vamos a continuar y vamos a ver ahora. Dijimos que entrábamos a lo que es el desarrollo de la etapa de juicio. Ya tenemos el auto de apertura a juicio, en donde el juez de control le hace saber al juez de juicio. Recuerden que no puede ser el mismo juez de control el que lleve a cabo la incorporación de las pruebas, es decir, el desahogo de las pruebas. ¿Verdad? Por ley no puede ser el mismo juez. Claro, yo considero aquí, compañeros, que en algunas circunstancias pudiera darse, pero por ley debe de ser un juez diferente, el de juicio, al juez de control. Bien. Recuerden que en el auto de apertura a juicio nosotros ya ofrecimos pruebas, es decir, solicitamos se incorporen a juicio las pruebas o los medios, más bien los medios de prueba que queremos que se desahoguen, tanto para la conducta como para la individualización de la pena, como para la reparación del daño. Bien importante, compañeros, que siempre analicen el que si van ustedes a ver un delito, a llevarlo, aun cuando ya sé que están ustedes en sexto semestre, todavía no pueden presentarse como abogados en una audiencia, pero en la observación de la audiencia que ustedes tengan posibilidad de ver, puedan analizar todos los momentos que hemos estado diciendo. Máxime ahora que no permiten la entrada al público por la cuestión pandémica, pero vamos, cuando tengan la oportunidad de ver una audiencia, aunque sea en video o en internet, o los ejercicios que a veces se presentan en internet, ¿verdad? Puedan ustedes observar y clasificar en qué etapa se encuentra ese desarrollo, esa audiencia que estamos viendo por internet. No hay nada como verlo en vivo, por supuesto, ¿verdad? Sentir la adrenalina de ese nerviosismo, porque no crean, compañeros, no crean que ya porque sabe uno todo, o cree uno saber todo, se presenta uno muy al 100%. No, compañeros, la verdad, yo se los digo personalmente, hay veces que nos agarran los nervios por la gravedad del delito, por sus circunstancias y todo, pero se supone que nosotros ya estamos bien metidos en lo que queremos plantearle al juez, en nuestra teoría del caso. Eso es bien importante, compañeros, porque de verdad a mí me ha tocado en lo personal algunos delitos. Por ejemplo, les comentaba yo, ¿verdad?, la situación de los delitos que yo he llevado a cabo y que hasta la fecha estoy llevando, donde incluso aun cuando ya tengo pleno conocimiento de mi teoría del caso y todo, no obstante, pues le agarra a uno el nervio, y eso se los confieso, ¿no? Y no nada más soy yo, hay abogados que incluso se ponen nerviosos al pedir. Yo les diría, por ejemplo, qué pasó con el caso, el asunto de Rosario Robles, la exsecretaria de Sedesol, donde los abogados entraron muy confiados, presentan a la exsecretaria de Sedesol y ellos la presentan confiado, y resulta que el juez determina prisión preventiva oficiosa en ese momento. En ese momento de la audiencia, terminando, la detienen. O sea, vean ustedes, y por más que uno diga, no, ya estoy cierto, estoy consciente, tengo la plena convicción de que no va a pasar nada, y pácatelas, ¿verdad? Ahí es donde, por mucho que a veces uno prepare su teoría del caso, hay circunstancias que a veces no se prevén, no se dan. A mí en este caso, por ejemplo, de ahorita uno actual que les he comentado que llevo es el de la tortura al secuestrador, ¿no?
Fíjense que ayer me tocó una audiencia, precisamente ayer domingo me tocó una audiencia de una persona en la cual me contrataron, un señor de 40 años, se está fumando un cigarro de marihuana afuera en la calle, llega la patrulla, lo ve que está fumando marihuana, lo quieren detener y para detenerlo se bajan, quieren quitarle su celular, el señor se está tratando de comunicar con su familia, en ese momento parecía que llegó la patrulla y lo están deteniendo, y los policías forcejean para quitarle el teléfono celular para que no se pueda comunicar. El sujeto se resiste y lo empiezan a golpear, pero no a golpear así, ¿no? De verdad, yo no lo pude ver entre lo que fue viernes y sábado, no pude ver a la persona, pero me decía el Ministerio Público que lo traían en un hospital, que fueron a buscar un especialista en maxilofacial, porque a lo mejor tenía fractura de quijada. Total que yo no lo pude ver. Ya el Ministerio Público ejercita la acción penal en contra de esta persona por delito de narcomenudeo, porque dice el Ministerio Público que los policías le encontraron 25 bolsitas de marihuana. Entonces, pues ya no era nada más tener la marihuana para consumo. Se entiende que si trae 25 bolsitas elaboradas, o sea, cerradas, bien selladitas de marihuana, pues se supone, se entiende que la quiere para distribuir, para vender. Y entonces resulta que el problema aquí es que al momento de detener a la persona, pues le ponen una santa golpiza, que efectivamente, ayer que lo vi yo, ayer ya en la audiencia a mi defendido, a mi defensor, ¿verdad? No, pues sí, la verdad, bien, bien golpeado, de verdad. Es increíble que todavía nuestra policía siga actuando tan bestialmente, ¿no? Tan salvajemente. Total que resulta que ayer que me presento a la audiencia, yo dije, bueno, ok, pues si trae las bolsitas, debe de haber un dictamen químico, debe de estar la declaración de los policías, debe de estar el informe homologado de la policía, de las circunstancias en que lo detuvieron, la cadena de custodia de las bolsitas de marihuana y todo. Pero, pues resulta que el sujeto, les digo, iba, pero súper, súper golpeado, de verdad. Bueno, es más, todavía traía la playera con la que lo detuvieron llena de sangre. Es increíble que a estas alturas y bajo nuestras condiciones de derechos humanos, la policía siga actuando de esa manera. El punto aquí, compañeros, que les quiero comentar es que ¿qué podemos argumentar en ese momento al juez? Inicia la audiencia inicial, ¿verdad? Nos individualizamos, como lo habíamos comentado, y ya como yo no había podido hablar con mi defensor, le pregunta, ya iniciada la defensa, le pregunta al imputado, el juez, y le dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué está usted tan golpeado? Y ya entonces le dice el señor, pues es que estaba yo en la calle, llegaron los policías, y me estaba yo fumando un cigarro de marihuana, y llegan los policías, me quieren detener, yo saqué el teléfono, quiero hablar con mi familia para decirles que estaba la patrulla y me estaban deteniendo, forcejeamos, me quitaron el teléfono, me golpearon, destruyeron el teléfono y me siguieron golpeando. Y ya le dice, y pues ellos dicen los policías, le dice el juez, a ver, señor, ya me dijo usted cómo lo detuvieron, ya no me diga más los hechos porque eso es cuestión de pruebas y cuestión de acreditarlo, pero lo que sí yo veo es que está usted muy golpeado. Y dice, sí, pues fueron los policías los que me golpearon, dice, para poderme acusar de que yo traía marihuana.
Y entonces, en ese momento dice el juez, bueno, muy bien, le da la palabra al Ministerio Público y le dice, el Ministerio Público tiene los hechos y la forma en que se dieron los eventos. Le dice al Ministerio Público, no. Yo me quedé así a chirrión. ¿Por qué le dice que no si tiene supuestamente las bolsitas, tiene el químico, tiene el informe homologado? ¿Cómo que no tiene elementos para acusarlo, ya en para imputarlo en la audiencia inicial? Dijo, bueno, entonces le dice, pues, no tiene, no. Ah, entonces si no tiene elementos para formular imputación, pues determino y declaro que fue ilegal la detención. Por lo tanto, señor, usted en este momento queda libre y determino la ilegalidad de la detención. Y le ordena al Ministerio Público y le dice, a ver, Ministerio Público, como el señor está muy golpeado y dice que fue en el momento de la detención por parte de los policías, le ordeno que inicie el protocolo de Estambul. Y aparte de eso, voy a girar oficios para que el señor se presente ante los médicos forenses del Instituto Forense de aquí del Tribunal Superior de Justicia, para que me determinen si esos golpes, esas lesiones tienen relación con la detención del sujeto. Y ya me dice, y a usted, defensa, le hago saber que tiene usted que hablar con el Ministerio Público que ejercitó la acción penal para que se pongan de acuerdo y vean la forma como van a determinar si hubo o no delito. Tómenlo mucho en cuenta porque si no hacen eso, ¿verdad? Y el Ministerio Público me dice que no hubo plática, no hubo acuerdo sobre el delito, me voy a ver obligado a girar una orden de aprehensión en contra de su defensa. Está bien, su señoría. ¿Por qué les hago este comentario, compañeros? Porque vean ustedes cómo el juez en ese momento dice el artículo 21 constitucional, perdón, el artículo 1 constitucional, dice que toda autoridad o toda aquella persona que goce de autoridad deberá de velar por los derechos humanos de las personas. Así lo dice el artículo 1. Y entonces el juez, precisamente en razón de esa orden constitucional, pues determinó que había violación a los derechos humanos de la persona detenida. Y por eso le ordena al Ministerio Público que aplique el periodo de Estambul, ¿no? Que aplique el manual. ¿Qué es este manual de Estambul? Bueno, pues es una forma genérica, es un manual que está reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para efectos de acreditar que un sujeto fue lesionado, fue agredido en sus derechos para obtener una confesión. El juez presupone que para efectos de poderle imputar el delito de posesión simple de marihuana, que es el famoso narcomenudeo, pues le fueron violados sus derechos al golpearlo para tratar de obtener una información respecto de cómo sucedió el delito. Lo importante aquí, compañeros, es que vean cómo se para allí en ese momento la audiencia inicial. El juez está determinando y está calificando. ¿Recuerdan cuál era uno de los primeros pasos que tiene que hacer el juez cuando hay una audiencia inicial? Recuerdan que dijimos, lo primero que tiene que hacer es hacerle saber los derechos al imputado y de inmediato clasificar de legal la detención para poder pasar después a la imputación. En este caso, el juez determinó que era ilegal la detención. Pero eso no significa, ojo compañeros, eso no significa que el sujeto queda libre, porque quedó libre, pero no significa que no haya cometido el delito. No, lo que se está viendo es que fueron violentados sus derechos humanos. Todavía hay que seguir investigando
si cometió o no el delito, es decir, si estaba en posesión o no de esas 25 bolsitas de marihuana. Por eso el juez, a mí como defensa, me dice que tengo que hablar con el Ministerio Público, me da 3 días para hablar con el Ministerio Público para ver qué va a pasar con la investigación de la posesión de las 25 bolsitas de marihuana. Entonces, una cosa es que quede libre por ilegal detención y otra cosa es que el delito de posesión simple de marihuana se siga investigando. Hago esta relación, compañeros, porque se supone que desde ahí nosotros estamos preparando todo. Recuerden que la teoría del caso la hacemos cuando es la formulación acusación y nuestra teoría del caso la hacemos cuando hacemos la contestación a la formal acusación que hace el Ministerio Público. En este caso, bueno, pues en ese momento queda libre, no hay una situación de pruebas en ese momento. Claro que, ¿qué implica aquí? Pues que van a tener que investigar bajo el protocolo de Estambul, o el manual de Estambul, van a tener que determinar por qué se llevó a cabo esa conducta por los policías, que pues, yo no veo ningún justificante para los policías, y los van a tener que consignar por violación a los derechos humanos y abuso de autoridad. Profesor, Mándeme. tengo una duda. Dígame. En ese sentido, en el supuesto de que a la persona se llegue a determinar que sí cometió el delito de narcomenudeo, a pesar de que fue golpeado, podría haber una... es que se me fue el nombre. Cuando la pena es innecesaria, o sea, como él al momento de cometer el delito fue reprimido por los policías y fue un castigo, por decirlo, superior al delito que cometió, al momento de cometer el delito, ¿podría considerarse una pena innecesaria? No, no, definitivamente. Aquí hay que hacer una separación. Aquí hay que hacer una separación entre la violación de los derechos humanos a través de actos de violencia que pudieran constituir una tortura, es independiente totalmente al delito que de todos modos cometió el sujeto, supuestamente. Porque, pues, ¿qué vamos a hacer con las 25 bolsitas de marihuana? ¿Qué vamos a hacer con que estaba fumando marihuana el muchacho? Si bien es cierto, en ese momento él es violentado en sus derechos humanos a través de las lesiones, eso se tendrá que castigar el abuso de autoridad, pero el delito persiste, por eso le comento. El juez fue muy claro cuando me dice a mí, defensa tiene que, le doy 3 días para que se presente con el Ministerio Público, platiquen y lleguen a un acuerdo, ya sea reparatorio, una suspensión de proceso o un procedimiento abreviado, pero se tiene que investigar de todos modos la posesión de la marihuana, porque allí estaban las 25 bolsitas. ¿Entiende? A lo que usted se refiere cuando es pena innecesaria es cuando el sujeto recibe graves daños en su persona y en otras personas, y eso le causa tanto dolor, tanta emoción, ¿verdad?, que sería innecesario aplicarle. El ejemplo aquí sería una persona que va conduciendo su carro, se poncha una llanta, no puede evitar, choca y muere su esposa y su hijo. O sea, ahí tenemos un homicidio culposo, pero si de por sí fue culposo, porque fue de una manera casi inevitable el que se ponchara, no era su voluntad, pero no obstante él es el que iba manejando y muere su esposa y su hijo. Entonces ahí es donde la ley considera que es innecesario, si ya tiene el dolor de que sí fue su culpa, pero fue una culpa inevitable en ese sentido, ¿verdad? Y todavía lo vamos a meter a la cárcel por la muerte de su esposa y su hijo, teniendo ya el dolor de que no fue su culpa plena, ¿verdad? Acuérdense que todavía la culpa, el delito culposo lo tenemos que valorar. Si bien es cierto, yo no quiero la conducta de matar, sí quiero la conducta de conducir, sí, pero tampoco yo quería que se ponchara la llanta. Habría que ver si no tomó las medidas preventivas necesarias el sujeto, porque a lo mejor
traía baja la llanta y dijo, bueno, sí alcanzo a llegar. Fíjense cómo ahí, bajo una situación de inevitabilidad o de evitabilidad, pues el sujeto debió haber dicho, no, mejor primero paso a que ponchen, a que desponchen la llanta, pues, o sea, le hagan la talacha antes de poner en riesgo a mi familia. Habría que analizar todo eso. Pero a lo que usted se refiere es que en ese momento el sujeto sufre un dolor superior, y todavía lo tenemos que sancionar. En este caso del sujeto que está fumando la marihuana, y no obstante de que lo golpean, ¿verdad? Pues no es que sea innecesaria la pena. Eso lo van a investigar, como se dice en el argot jurídico penal, por cuerda separada. Es decir, una cosa es la conducta que tú estás haciendo dolosa, intencional, de tener 25 bolsitas que a lo mejor presumiblemente eran para vender. Es decir, tú vas a comerciar, por eso se da el delito de narcomenudeo. Pero independientemente de tu conducta, vamos a investigar el por qué te golpearon, cuál fue la situación. De ahí el protocolo de Estambul. Pero no, compañera, bajo lo que le estoy comentando, ahí no es una cuestión de que ya no haya una pena porque sea innecesaria porque lo lesionaron, no. La lesión vamos a castigar a quien te lesionó, pero tú cometiste un delito. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Bien, Profesor, mándeme. de acuerdo, me surgió una duda porque muchas veces yo he escuchado que debido a la violación de derechos humanos y que la detención fue ilegal y ese tipo de cosas echa a perder todo el caso porque no hay un debido proceso. Y yo pensé que sí tenía mucho que ver la forma en que detienen a una persona, por ejemplo, en este caso de ilegal, con que todo el procedimiento, porque he escuchado así como muchos casos donde se echa a perder por culpa de los policías y la detención ilegal. Por Ajá. ejemplo, no lo tal vez en el caso de Florence Cassé cuando ni siquiera tenían que llevarla tan lejos y fue con policías, me parece que hombres en vez de mujeres y muchas cuestiones de este estilo y se echó a perder todo por esa detención. Ajá. Sí, pero ahí estamos hablando, compañera, cuando hay suposición de pruebas. Es decir, en este caso concreto, ¿verdad? Sí entiendo lo que usted me dice, hay violación de derechos humanos, por lo tanto, bajo el estadio, es decir, en cualquier fase procesal en que se encuentre el proceso, ya sea investigación complementaria, ya sea autodevinculación, ya sea etapa intermedia, lo van a tener que dejar libre porque fue una consecuencia de violación de derechos. Estamos de acuerdo. Pero usted, el ejemplo que me quiere poner es que ya una vez que se determinó el auto de vinculación y que estamos en juicio y el juez en sentencia, fíjese, en sentencia dice que el sujeto que todo su proceso se llevó bajo una violación de derechos humanos. Es muy diferente cuando ya se está dictando una sentencia por violación y que hubo violación de derechos humanos y que por lo tanto no se hizo un debido proceso por la situación de la violación de derechos humanos. Es muy diferente a cuando iniciamos la investigación. Hay una violación de derechos humanos, sí, pero eso no implica que no investiguemos exactamente o nuevamente. ¿Se acuerdan de lo que dijimos de que hay una atipicidad relativa? Bueno, puede ser que no se dio el debido proceso, se trunca el proceso, quedas en libertad, pero eso no significa que el Ministerio Público siga investigando para poder determinar la conducta. ¿Cuál es el parteaguas de aquí, de acuerdo a lo que usted me expone? Que una cosa es cuando ya en sentencia o en apelación o en amparo, el juez, no el Ministerio Público, el juez determina que hubo violación de derechos humanos y por lo tanto le dice, por lo que hace a este proceso, por lo que hace a todo este juicio, yo te dejo en libertad. Pero eso no significa que yo, juez, le diga al Ministerio Público que ya no investigue. No, yo te estoy amparando, yo te estoy protegiendo por la violación que hubo de tus derechos humanos. Pero eso yo no puedo parar la investigación de homicidio o de narcotráfico o de trata de blancas que te está imputando el Ministerio Público. Lo que yo quiero es que
para proteger tus derechos humanos, en este momento te dejo libre. Pero el Ministerio Público también tiene libertad de seguir investigando para saber si no vuelve a pedirme que habrá otro proceso, ahora con todas las formalidades de ley y sin violación a los derechos humanos. Eso es muy diferente, compañera. ¿Ok? Sí, profesor, me quedó ya suficientemente claro. Muchísimas gracias. Ok. Bien, entonces les decía, todo esto, compañeros, viene a colación porque sí, efectivamente, ¿verdad? Puede ser que en algún momento, tan es así que incluso dentro de la etapa intermedia, habíamos comentado que puede ser que sea una prueba ilícita y queramos nosotros meter. El juez de control nos va a decir, no te admito la prueba ilícita. Y además, precisamente como usted dice, si el juez ve que hay una violación de derechos humanos, en ese momento determina la suspensión del proceso para que se investigue ahora con las debidas formalidades y dejen libertad al sujeto. Esa es la consecuencia de la violación de derechos humanos, dejar en libertad al sujeto, se elimina ese proceso y se deja en libertad al Ministerio Público para que investigue. Pero en ese momento ya superamos, ¿verdad? Y damos protección por la violación de derechos humanos. Bien, les comentaba todo esto, compañeros, porque cuando ya entramos al juicio, ya tenemos la apertura. Ojo, recuerden que nosotros tenemos que desahogar y debimos de haber ofrecido pruebas ante el juez de control para destruir la conducta o bajarle la pena a la conducta, para la individualización de la pena y para la reparación del daño. Son 3 tipos de medios de prueba que debemos de meter en juicio. Bien, ya entramos al desarrollo de la audiencia de juicio. ¿Por qué? Les decía, ¿por qué hice el comentario? Porque viene el interrogatorio, el contrainterrogatorio y el recontrainterrogatorio. Ahí es donde podemos también nosotros hacer valer esas violaciones a derechos humanos. En juicio también podemos acreditarle al juez que hubo violación y que las demás autoridades no lo percibieron, no lo vieron, ¿no? Para eso viene precisamente la etapa dentro del juicio de lo que es el debate. Bien, entonces ya tenemos nosotros que ya está el auto de apertura a juicio, ya estamos ante el juez de juicio. Bueno, antes de que se me agote el tiempo, cualquier cosa, compañeros, porque aquí hay que hablar bien del interrogatorio y todo, porque yo no digo que la etapa del juicio sea la más importante, porque pues también es importante todo lo demás. Si no hay medios de prueba, si no los aportamos, si no hay vinculación al proceso, pues todos esos actos son importantes para poder llegar a la etapa de juicio. Lo que pasa es que ahí sí nos tenemos que aplicar mucho más, porque es el momento en que nosotros le vamos a decir al juez qué es lo que le proponemos. Dejarlo en libertad, que le ponga una pena mínima. ¿Qué es lo que le proponemos en ese juicio al tratar de demostrar a través de los medios de prueba que se desahoguen al juez? Depende de la habilidad, compañeros. Es bien importante, depende de la habilidad que tengamos para el interrogatorio. El Ministerio Público puede interrogar, yo puedo interrogar, el asesor jurídico puede interrogar. Entonces, debe de tener uno esa habilidad y como les decía yo, no se preocupen, si le agarra a uno el nervio, en el tipo de delito que sea, por mínimo que sea el delito, por grave que sea el delito, si no vamos bien estudiados, si no vamos bien conocedores de la conducta que estamos tratando de demostrar o desacreditar, sí es difícil, sí nos agarra el nervio, compañeros. Cuando vamos bien preparados, que tenemos conocimiento pleno de lo que estamos proponiendo y de lo que queremos demostrar, claro, vamos con mayor confianza y certeza, pero no obstante, de todos modos, sentimos esa sensación de estoy bien, voy bien, terminaré bien.
Son preguntas que a veces, sobre la marcha del interrogatorio en el desahogo de las pruebas, nos vamos dando más certeza, nos vamos dando más seguridad de lo que estamos haciendo. Miren, la práctica forense, compañeros, nos conlleva a nosotros a hacer, a utilizar la retórica, a utilizar la argumentación jurídica. Y dentro de la argumentación jurídica, compañeros, tenemos nuestras propias acciones, nuestros propios gestos, nuestra propia forma de ver. Hay que saber cuándo elevamos la voz, cuándo tenemos que bajar la voz, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir a nuestro cliente que se comporte ante el juez? Eso ya es materia ya de lo que es retóricamente cómo le vamos a impactar al juez. Miren, si yo quiero obtener una pena, antes de entrar al desarrollo, digo, esto es importante para mí porque es cuestión de práctica forense. No estamos hablando de procesal penal, no estamos hablando de las instituciones jurídicas, no. Estamos hablando de la habilidad, la astucia del abogado dentro de esa argumentación jurídica para impactar al juez. Imagínense en una situación de una violencia intrafamiliar donde la forma de violencia del sujeto que convive con su pareja, es más, convive con su hijo, pero no es su hijo, es su hijastro. Es hijo de la mamá, pero no es hijo de él. Pero él ejerce violencia a la mamá y al hijo. Pero resulta que esta violencia no es física, sino es psicológica. ¿Cuál es esa violencia psicológica? El maltrato, las malas palabras, el cómo te conduces para con tu pareja. No necesariamente tienes que golpearla para crear una violencia intrafamiliar. Basta con que le digas que es una pendeja, que es una puta, que no te sirve para nada, que no te sabe hacer ni de comer, no sabes ni hacer de comer ni tener sexo. Ahí tenemos una violencia intrafamiliar y ¿sabes qué? No te vas a dormir aquí en la cama, duérmete allá en donde quieras, pero aquí en la cama no te vas a dormir, no te quiero aquí para nada. ¿Por qué soportan las mujeres? Por amor, a lo mejor porque pues, es el que pone de comer, no tengo trabajo, tengo que subsistir a través de él, o sea, muchas causas por las cuales se puede dar la violencia intrafamiliar. Pero ¿qué les parece si yo les digo, vía práctica forense, vía querer impactar al juez, le digo, señora, cuando usted la esté interrogando del Ministerio Público, o yo la interrogue, póngase a llorar. Pero así a moco suelto, póngase a llorar y dígale que usted sufre y que ha tenido depresiones y que a veces hasta tiene ganas de morirse. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy tratando, como asesor jurídico, de demostrar, de impactar al juez de que pobre señora, mira, está hasta llorando, se le salen las lágrimas, la señora se quiere morir. Pues así como el juez es un ser humano también, ¿eh? Y como que el juez va a decir, no, esta mujer, pues sí está muy dolida, sí está esto. Este sujeto la está lesionando psicológicamente fuerte. Por lo tanto, le voy a poner una pena alta, una pena mayor. Es peligroso para mí. El Ministerio Público juega también con eso. El abogado defensor también puede jugar con eso. Porque queremos impactar al juez. Entonces, va dependiendo también nuestra habilidad en el interrogatorio de la forma como interroguemos para impactar al juez. Como abogado defensor también, ¿verdad? En este mismo caso que yo le estoy planteando, pues por supuesto que yo le voy a decir a mi defensor, mira, cuando yo te interrogue, di que sí es cierto que
En algunas ocasiones ocupabas malas palabras, pero porque se te hacía tarde para a trabajar y no te tenía el desayuno, pero que realmente estás muy arrepentido de ese comportamiento, que vas a tratar de solucionar esa forma en que tú te conducías, pero que realmente estabas presionado por tu trabajo. O sea, yo necesito también decirle al imputado cómo se debe de comportar, cómo debe de contestar. Les vuelvo a repetir, porque a final de cuentas lo que queremos es impactar al juez. Puede ser impactar para poner una pena fuerte o puede ser impactar para poner una pena mayor o incluso hasta una libertad, ¿no? Va dependiendo nuestra forma retórica y de argumentación que utilicemos. Acuérdense que a final de cuentas esa retórica es como los políticos, ¿verdad? Cuando alzan el brazo, cuando hacen aspavientos, cuando abren la boca, cuando hacen gestos. Eso es parte de la retórica. Pues al juez también le jugamos así. Claro que hay jueces muy habilidosos y dicen, ni te creo ni me vas a impactar. Esto es así, punto. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor. Compañeros, antes de que se me termine el tiempo, quiero decirles que no sé si sepan ustedes o ya tengan conocimiento que hicieron modificación al semestre. ¿Alguno tiene conocimiento de la modificación que hicieron al semestre? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Se profesor. supone que se va a extender hasta agosto el semestre. Así es, ¿verdad? Se extendió. Claro, no quitan las vacaciones del 5 al 23, pero se extendió la terminación del semestre hasta el 13 de agosto, si no estoy mal. Entonces, bajo esta situación, pues digo, yo para mí lo veo muy positivo porque así tengo oportunidad de ver todavía lo que es terminar esto, ver otro delito o incluso irnos a lo que es la apelación y el amparo en materia penal, que casi nadie lo ve aquí ahorita con el Código Nacional de Procedimientos Penales. A mí me ha tocado en muchos casos, ¿verdad?, donde piensan que la apelación sigue siendo por escrito. No, compañeros, la apelación también es oral. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se desarrolla una apelación conforme al nuevo sistema penal acusatorio, oral y acusatorio? Me da oportunidad de platicar y comentarles, ¿verdad?, cómo se lleva a cabo esa apelación. Independientemente de que yo creo que tenemos oportunidad, compañeros. Yo aquí sí no quisiera verme muy dictador, algo así como me voy a aprovechar esto para dejarles más trabajo. Pero a mí sí me gustaría, compañeros, en primer lugar, yo sé que se vio muy forzado, bueno, fue muy forzado, no se vio, fue muy forzado la situación de la transcripción del Código Nacional de Procedimientos Penales de las 600 preguntas. Yo sé que fue muy forzado, pero a final de cuentas, pues es parte del conocimiento y parte de lo que estamos viendo y comentando a diario en clase. Pero bajo esta situación yo les había también planteado que el miércoles teníamos examen. También un examen, pues, apresurado. Por lo tanto, compañeros, yo creo que vamos de momento, ahorita, quien tenga ya terminado esa transcripción, ese trabajo del Código Nacional, si lo quiere entregar bien, pero si no, pues vamos a alargarlo para aquellos que no lo terminaron o que lo hicieron muy presuradamente. Vamos a cambiar la fecha de entrega para que ustedes tengan un poquito más de oportunidad. Y también vamos a suspender el examen, ¿verdad? Yo creo que el examen lo vamos a pasar para el día 3 o 4 de agosto, para poder estar en posibilidad. Pero como se vienen vacaciones, compañeros, les repito ahí, de acuerdo a
al instructivo que nos dieron, vienen en las vacaciones del 5 al 23 de julio. Entonces yo creo que hay suficiente tiempo para que ustedes terminen bien, con calma, lo vuelvan a leer, corrijan lo que ustedes consideren necesario de las 600 preguntas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se me había venido a la cabeza, a la mente, ¿verdad?, el hecho de en estos 15 días que ustedes trabajaran lo que es la denuncia o querella, un auto de vinculación, una formulación de acusación y una contestación a la formal acusación, así como un auto de apertura a juicio. Pero considero que pues también las otras materias los van a presionar, ¿no? Me imagino que también actuaron en una forma precipitada. Entonces, vamos a dejarlo de esa manera, compañeros. Cambiamos la fecha de entrega de la transcripción de las preguntas y respuestas del Código Nacional y también el examen. Vamos a dedicarnos mejor a ver lo de la apelación y parte del amparo en materia penal. Yo creo que eso nos conviene más en una práctica forense, ¿no? Que sepan qué hago con una sentencia, qué agravios puedo arguir, y en un amparo, pues sobre de qué me voy, ¿verdad? ¿Qué voy a atacar de la sentencia, ya sea de la primera sentencia o de la segunda sentencia, que es la de apelación? Así es que queda pues, compañeros, ¿verdad?, que va a haber más tiempo para lo de su transcripción de las preguntas y respuestas, y el examen lo vamos a cambiar para el día 3 o 4 de agosto. No sé si tengan algún comentario o algo. Quiero aprovecharlo antes de... Yo, profesor. Sí, dígame. Disculpe, ¿en qué fecha se entregaría ahora entonces el trabajo? El 3 o 4 de agosto. El día hábil de 3 o 4 que sea de agosto. Gracias. Y el examen también sería el 3, 4 o 5 de agosto, para yo estar en posibilidades de evaluar. Pero a lo que me refiero es que pensaba dejarles un trabajo de elaboración en vía de práctica forense, de una denuncia o querella, que formalizaran un auto de vinculación, una formulación de contestación, una formulación de acusación, una contestación y un auto de apertura a juicio. Pero yo creo que eso, compañeros, vía vacaciones, esto es que esto, y oigan, yo creo que mejor lo dejamos, no hago eso, y mejor nos abocamos a las preguntas, a las dudas que tengan sobre el juicio oral, pero metiéndome yo un poquito al aspecto de la apelación oral y al amparo en materia penal. Creo que eso sería más sustancioso para ustedes. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario? Pues estaría bien, así está bien, así como ¿Sí? usted lo plantea, sí. Y así yo creo que, pues en vacaciones pues ya tuvieron bastantes vacaciones con esto de Profesor, dígame. habíamos hablado en el grupo sobre la recalendarización y cómo nos gustaría que se llevara a cabo, justo para, como usted dice, no presionarnos tanto. Y habíamos comentado que podría ser que el examen se respetara para el día miércoles, hasta los temas que llevamos, y seguir tomando clases posteriormente de los temas que usted proponga. No sé. Yo quisiera escuchar la votación. Si es más de la mitad, lo hacemos, no hay ningún problema. Yo por mí aplicarles el examen no me implica ningún problema. Pero yo lo que sí quisiera escuchar, usted me dice que ya hablaron con el grupo, yo quisiera escuchar al grupo.
De acuerdo. Bueno, yo estoy de Sí, acuerdo. profesor, sí estamos de acuerdo con lo que dice. Ya lo vemos. Profe, también. Profe, estamos de acuerdo. Sí, profe. Entonces, Estamos de acuerdo. entonces el miércoles aplico examen. Sí, así es, Sí, profesor. profesor, por favor. Sí, por favor. ¿Todos los demás Sí. están de acuerdo? Sí, profesor. De acuerdo. Sí, profesor. Sí, profe. profesor. Ok. Bien, pues entonces vamos, el miércoles tenemos el examen, ¿verdad? Yo les aplico examen y la entrega del trabajo de transcripción, eso sí lo dejamos con más calma para que puedan ustedes pues leerlo más, entenderlo un poquito más de acuerdo a todo lo que hemos visto, y como les dije, vayan viendo qué dudas tienen, anótenlas para poderlas ir comentando, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Bueno, pues entonces el miércoles tenemos examen, ¿verdad? Y vamos entonces a entrar, pues, de estos comentarios, vamos a entrar a lo que es ya el desarrollo de la audiencia. Profesor, sí, he dado el tema de lo de la evaluación y recalendarización. Tengo una pregunta. En el Código Nacional de Procedimientos, en el artículo 198, en el último párrafo dice: si el imputado estuviere sometido a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir con las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso, así como el plazo dado para tal efecto, continuarán vigentes. Sin embargo, podrá decretarse la extinción de la acción penal hasta en tanto quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad dentro del otro proceso. Aquí mi pregunta era que, por ejemplo, si tenemos un imputado que está llevando precisamente otro asunto por otro delito y hasta en otro lado, nosotros tenemos plazo de la investigación y la investigación complementaria, tal cual como vienen aquí establecido el plazo. Si llegamos a encontrar ya que tenemos como un tiempo extendido mientras le llevan el proceso en el otro lado, tenemos para seguir investigando y seguir metiendo cosas y cosas a la carpeta de investigación, o debemos respetar ya así como que los plazos de se cierra la investigación complementaria y ya no pueden seguir metiendo más cosas que encuentren. No, mire, aquí a lo que se refiere este párrafo, ¿verdad? Concretamente se refiere a que si yo tengo proceso, por decirlo así, yo tengo un proceso de robo simple, ¿no? O un daño a propiedad, X proceso, y cometo otro delito, y en ese otro delito solicito la suspensión condicional del proceso. Entonces, aquí lo que me dice la ley es que me van a respetar, en este nuevo delito me van a respetar las condiciones que se me impongan en esta suspensión condicional del proceso. Pero dice que no se podrá extinguir este delito hasta en tanto no se resuelva en el otro proceso. Es decir, en el primer proceso que me están llevando por robo o por daño en propiedad ajena, también estoy en suspensión condicional de la pena. Dice que no se puede extinguir, es decir, no puedo terminar el segundo proceso de suspensión condicional de la pena mientras no se termine el primero. A eso es a lo que se refiere. Todo lo demás, como usted dice, que tengo que llevar la investigación complementaria, que puedo ofrecer pruebas, que puedo esto. Compañera, cuando se solicita la suspensión condicional del proceso, todo se suspende. No hay procedimiento abreviado, no hay investigación complementaria, no hay nada, porque se supone que vamos a cumplir con las condiciones que se nos impuso en la suspensión condicional. ¿Cuáles son esas condiciones que se nos impone en la suspensión condicional? Normalmente es
cumplir con la reparación del daño y estar yendo a firmar. ¿Por qué? Porque recuerde que dentro de aquí, de lo que es la suspensión, se supone que lo mínimo de la suspensión son 2 años. Después de esos 2 años, puede ser incluso que prescriba esa suspensión. A eso es a lo que se refiere este párrafo, compañera. Que no podemos extinguir la suspensión condicional del segundo delito mientras no se termine y se resuelva el primero. Está condicionado la ley. Sí. Mi pregunta era más como que si, por ejemplo, exacto, tenemos suspendido este proceso y el otro está llevándose vigente. Entonces, en estos 2 años en el cual está detenido esto que usted dice, no hacemos ni investigación ni nada, pero resulta que van apareciendo ahí datos que como está suspendido no podemos meter a la carpeta, se vale como tipo guardarlos y cuando se levante la suspensión meterlos aunque no coincidan con las fechas ya que estos datos aparecieron así de la nada. Bueno, es que habría que ver, compañera, bajo qué condición estamos levantando la suspensión, porque se supone que la suspensión es precisamente para que ya no haya sentencia, no haya proceso, no nada, pasa el tiempo y se determine que yo cumplí con la suspensión. Pero si se levanta la suspensión porque cometí otro delito o porque ya no fui a firmar y todo, se va a continuar con el proceso. Y las pruebas que usted dice o los datos de prueba, medios de prueba, sí los puede ofrecer una vez levantado la suspensión condicional del proceso. Ok, gracias, profesor. Bien, continuamos mañana, compañeros. Miércoles tenemos entonces examen. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día. Que esté muy bien, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor.